Shalom Alejem, bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de I Stand with Israel. Los túneles son un mecanismo muy utilizado tanto por narcotraficantes como por terroristas. Huir sin que nadie sospeche, burlar la seguridad, las cámaras e incluso a las autoridades. Más que una estrategia, es un triunfo para cualquier delincuente con experiencia. Sí, creerse infalible, creer que nadie lo va a poder detener. Y de hecho, es cierto, no lo detienen. Se escabullen debajo de la tierra, probablemente debajo de sus guardianes, de sus carceleros. Un claro ejemplo de esto es el tristemente famoso Joaquín El Chapo Guzmán, quien se hizo célebre por la forma como se le escabullía a las autoridades. A diferencia de Occidente, que en Oriente Próximo es aún más siniestra la industria de los túneles, puesto que éstas se usan como un medio para cometer toda suerte de crímenes de lesa humanidad, para cometer actos terroristas. La industria de los túneles de Hamas solía ser el canal acostumbrado para el contrabando de armas, de mercancía, de fondos de terroristas dentro de la Franja de Gaza. Posteriormente, los túneles comenzaron a atravesar territorio israelí con el propósito de infiltrar terroristas para asesinar y secuestrar civiles y soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Y además son utilizados estos túneles como enormes campos de minas, que por lo general debajo de los kibbutz, de las zonas residenciales, llenan de explosivos para hacerlos detonar. Sin duda alguna, jamás prefiere invertir enormes recursos económicos y, por supuesto, recursos tangibles en la construcción de esta red subterránea de túneles y de búnkers o refugios, en lugar de satisfacer las necesidades básicas del pueblo gazatí. Para construir un simple túnel pueden llegar a necesitar más de 500 toneladas de cemento y hormigón. Hasta el día de hoy se han creado decenas de estos túneles. Estos métodos de terror han sido utilizados desde el año 2006. Sin duda alguna, la comunidad internacional ha recompensado al terrorismo, mientras que quieren castigar a quienes lo combaten por medios razonables. He aquí la explicación por qué las Naciones Unidas tantas veces ha emitido sanciones en contra de Israel y no ha emitido sanciones ni contra el régimen de Venezuela, ni contra el régimen ayatolá, ni contra esos regímenes que abusan de su poder político, de su poder bélico,
para someter a la población civil, para sembrar el terror. Después de la Segunda Guerra del Líbano fue adoptada la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se fundamentaba en los siguientes puntos. 1. La soberanía recae sobre el pueblo libanés en todo su territorio. 2. El desarme del Hezbollah, ya que solo el gobierno libanés tiene el monopolio de las armas. Se hace un llamado a todos los países insinuando a Siria e Irán a evitar el uso de armas en territorio libanés y además de eso suministrar. Años de haber sido adoptada la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 4 túneles construidos por el Hezbollah fueron recientemente destruidos por las fuerzas de defensa de Israel a través de una operación llamada Escudo del Norte. A través de estos túneles construidos por este grupo terrorista libanés, financiado por Irán, pretendían infiltrarse para cometer actos terroristas contra la población civil israelí. No solamente eso, hemos encontrado, lejos de lo que se esperaba, a un Hezbollah armado con 130.000 cohetes, así como varias docenas de misiles de precisión que amenazan la seguridad de Israel. No solamente el Hezbollah, así como Hamas, han violado la soberanía de Israel, sino que se ha violado una resolución adoptada por las Naciones Unidas. Pero, ¿qué se puede esperar de una organización como la ONU, que viola sus propias resoluciones, que viola su propia carta fundacional? ¿Qué se puede esperar de una organización que emite un sinfín de sanciones contra el Estado de Israel, siendo un Estado que glorifica la vida y premia y financia a través de organizaciones como la UNRWA a grupos terroristas como Hamas y a la propia autoridad palestina, que con esos recursos, en lugar de satisfacer las necesidades del pueblo gazatí, lo que usa esos dineros otorgados por la comunidad internacional es cometer actos de lesa humanidad, cometer actos terroristas, pagarles una pensión vitalicia a los asesinos que ellos mismos contratan, que ellos mismos glorifican. Son glorificadores de muerte, y a esos son a los que los premian, como los de Hamas, y actos como los de Hezbollah son los que demuestran que el terrorismo sigue aumentando, sigue creciendo con el aplauso, con el beneplácito de la ONU, de la comunidad internacional, de la Unión Europea, que les aplauden sus gracias como si fueran una gran hazaña y no como actos terroristas, no como actos de lesa humanidad, donde no solamente caen civiles israelíes, también caen civiles de Gaza, civiles del Líbano, Siria y Irán. Entonces, ¿qué es necesario reflexionar? ¿De parte de quién realmente estamos? De parte de la dignidad humana, de parte del respeto a la vida, de parte del terror, de la muerte, del delito.
esta forma llegamos al final de una emisión más de I Stand with Israel. I'm feeling easy, the ocean breeze, babe, carrying me, I'm Tel Aviv, and now I'm seeing